Hola camaradas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen fin de semana y un buen inicio de semana. Claro, y ¿a qué va este video? Este video es un poco interesante, bueno, un tanto interesante. Más si estás en cuestión de... estás estudiando relaciones internacionales y te interesa la ciencia, la tecnología. Y de si buscas una carrera que te brinde como un sustento, un apoyo, encontrar un trabajo estable. En este caso vamos a estar estudiando sobre las relaciones internacionales en conjunto de un Business Analyst. ¿Y qué tiene que ver estas dos materias, el Business Analyst o el analista de negocios, con alguien que estudió relaciones internacionales? Y muchos me dirán, pero Jerry, ambos son mundos muy diferentes. Y pues de cierta parte sí, en cierta parte no. En un mundo tan globalizado hoy en día, realmente es muy importante entender tanto los negocios, las relaciones y la ciencia de datos. A ver, vamos a empezar que un analista de negocios se enfoca en analizar datos, válgame la redundancia, en analizar datos y procesar estos datos de una empresa para identificar oportunidades de mejora y proponer obviamente soluciones que impulsen el crecimiento. Por su parte, un experto o alguien egresado de relaciones internacionales estudia la interacción entre países, organizaciones y empresas a nivel global, así como factores políticos, económicos y culturales que influyen en cada una de estas partes. Obviamente, en dónde radica la conexión. Ambos roles requieren una serie de habilidades claves que son muy valiosas para el otro campo. Pero hoy en día podemos ver que uno nada más ve números y el otro países. Podemos observarlo así. Pero sus caminos se cruzan más de lo que nosotros creemos. Un analista de negocios obviamente ve los datos de una empresa, ventas, costos, eficiencia, KPIs, etc. Y el objetivo, como ya lo mencioné, es encontrar un camino más inteligente para crecer. Por otro lado, un especialista de relaciones internacionales, como ya lo he mencionado, descifra el tablero global, la política, la cultura, la economía de cada rincón del mundo. Ahora, ¿dónde ocurre la magia de todo este merequetengue? Bueno, cuando conectamos las dos partes, un analista de negocios con visión internacional no solo ve números, sino también entiende qué pasa en el país donde se están produciendo. Sabe que una nueva ley de importación, un cambio de gobierno, no son solo noticias o factores que pueden hacer o deshacer un plan de negocios. Ahora hay que pensarlo de la siguiente manera. Si una empresa quiere expandirse a un nuevo mercado, el analista de negocios te dirá si es rentable, pero el experto en relaciones internacionales te dirá si es viable. Juntos no solo nos dan un plan, sino un plan de estrategia a prueba de balas. Se convierte en un cerebro, en el cerebro que une la lógica interna de una empresa con la complejidad externa del mundo. Y todo este perfil es perfecto para roles como consultor de negocios globales, analista de riesgo de política o especialista de inteligencia de mercado. Al final del día, no solamente son las relaciones internacionales que se forman de un lado, ni pues la ciencia de datos o el analista de negocios por otro lado, sino hay que entender lo que las relaciones internacionales nos dan el porqué y el analista de negocios nos da el cómo. Y yo te quiero hablar de una experiencia que tuve mientras estaba estudiando relaciones internacionales, y es de que tuve una profesora que era la ciencia de datos aplicada a factores sociales, lo cual pues yo me quedaba así de, oye, ¿cómo es eso? Y obviamente nos introdujo al programa R. Este programa
lo que hacíamos en este programa más que nada era descargar los datos que tenía el INEGI y analizábamos los problemas de un futuro que podría tener México. En este caso, la pirámide de edades, como saben, cómo está la población, si hay más niños, si hay menos niños, si hay más ancianos, si no hay más ancianos, etc. Y lo que observamos es que en esa pirámide o en esa representación de datos vimos que se estaban disminuyendo los niños. Año con año había menos niños y obviamente esto representa un problema a nivel nacional. Y obviamente podemos sacar conclusiones de qué problemas nos esperan en un futuro. Pero también nos da pauta a hacer estrategias en el presente para mitigar esos daños colaterales en el futuro. Obviamente esto no se podría ver, ni resolver, ni representar si no tenemos datos. Y obviamente no podemos dar soluciones si no tenemos una visualización de esos datos, ni el análisis de esos datos, ni la parte fundamental de dar ideas de qué está pasando, del por qué está pasando y el cómo está pasando. Entonces, las relaciones internacionales sí, juegan un papel importante, pero si a ti te interesa la tecnología y también la parte de la ciencia de datos, que quieran o no, hoy en día sí tenemos que aprender. Todos nosotros tenemos que aprender algún programa de análisis de datos, ya sea Power BI, R, SQL, etc. ¿Por qué es necesario? Porque la tecnología avanza a pasos agigantados, porque siempre tenemos que estar actualizados y como internacionalistas tenemos que saber leer los datos y también las gráficas. Entonces, van de la mano, sí, en un mundo tan complejo, tan global, tan hiperconectado y que a cada rato está evolucionando, es necesario, queramos o no. Además, puedes iniciar tu carrera en el Business Analyst y quizás con la parte integral de RI, pues te da una visión más compleja, una visión diferente y puede ser tu ventaja en el mercado laboral, lo cual yo lo veo pues preferible y aceptable y que se adentren a todo esto. Entonces la similitud también que encuentro en estas es que ambos nos hacen comprender, tejer y conectar los ámbitos. Por una parte, relaciones internacionales te da esa complejidad de analizar por qué están pasando las cosas, qué y qué factores están en juego, qué y qué actores están en juego, por qué está pasando todo esto. Y la verdad es que nos hacen analizar la red internacional, la red global. Y si lo complementamos con esta base de datos, con este Business Analyst, podemos entender mucho mejor las cosas. Si estás estudiando relaciones internacionales, creo que mi mejor consejo es que también te adentres a la parte de Business Intelligence. Y obviamente hay más cositas por allá, como un Data Analyst, el Business Intelligence, Business Analytics y pues también la parte factor de entender los datos que ya les mencioné. Puedes moverte en esos campos si te interesa la tecnología, también es algo viable. Y hoy en día creo que tenemos que entender el por qué y el cómo para resolver problemas muy complejos que están pasando hoy en día, así como el tema de migración, el tema de sectores de salud, también es muy importante para poder brindar soluciones no solamente en el presente, sino a largo plazo. Entonces, obviamente, relaciones internacionales y la tecnología, en este caso la ciencia de datos, van de la mano y nos puede ayudar bastante a encontrar varios problemas, al igual que nos puede brindar varias soluciones.
Y como internacionalistas, lo vuelvo a repetir, es necesario adentrarnos a este mundo. Obviamente es una propuesta entre tantas propuestas que uno puede tener estando en relaciones internacionales, pero es algo que yo he encontrado y es algo que me ha adentrado por las cuestiones de mi trabajo y que creo que es interesante compartir con ustedes si es que están en esta área de relaciones internacionales y no saben a qué dirigirse, a qué sector. Esta es una de ellas. Obviamente la última palabra lo tienen ustedes y tienen que estar listos para pensar globalmente y actuar con precisión.